dado a la iglesia. Pero ahora vamos a dar paso a una sección muy importante. Vamos a responder sus preguntas. Así que yo quiero invitar a nuestros expositores, el doctor Tim, el pastor Nix, que vengan aquí delante. No se preocupen, que lo vamos a tratar suaves. No le vamos a hacer preguntas difíciles. Vamos a pedirle también a la traductora del pastor Nix que suba a la plataforma. Miren, hermanos, este es el momento de hacer sus preguntas. Usted puede entregarla, aquí la tenemos. No crea es que pastor, yo vi en un video en YouTube. Es que pastor, yo oí a fulano de tal que dijo tal cosa. Es que yo leí en una página en internet. Es que me mandaron un audio por WhatsApp. Si usted tiene una pregunta vinculada al don profético y a la iglesia, esta es la oportunidad de usted hacerla y obtener una respuesta autorizada. Si ustedes suman los años que estos dos hombres tienen leyendo a Elena White, le va a dar un siglo. Así que aquí hay mucho conocimiento de Elena White. Vamos a aprovechar la oportunidad y vamos a preguntar. No importa la pregunta que usted tenga, hágala. Este es el momento de usted aprender. Si ustedes, yo voy a estar ahí sentado. Si usted hace una pregunta, que ellos no puedan responder, entonces yo voy a subir a la plataforma y le voy a decir que trate de salvarse para que Elena White se le explique en el cielo. Porque si estos dos hombres no le pueden responder, nadie le puede responder en esta tierra. Muy bien, hermanos, vamos a pasar a la primera pregunta. Aquí la tenemos. Siendo que Dios levanta profetas para arrojar la luz sobre revelaciones de profetas anteriores, como en los siguientes ejemplos: Noé, que arrojó luz sobre la profecía de Enoc, diluvio; Moisés, que arrojó luz sobre la profecía de Abraham, esclavitud de Egipto; Daniel arrojó luz sobre la profecía de Jeremías, Babilonia. ¿Levantará Dios un profeta moderno para que arroje luz sobre las revelaciones de Elena de White? Nosotros tenemos 3 ponentes en el programa. Nosotros y tenemos a Vladimir Polanco, por favor. ¿Necesitas una invitación especial? ¿O tú quieres que yo te voy a traer ahí? No, por favor, pero tú también. No, por favor, esté con nosotros aquí. Tú eres el dueño de la fiesta, ¿cómo es la cosa? No. Mira, si tú hicieras esta pregunta, Elena de White, si va a haber un otro profeta. Ustedes se acuerdan que yo hablé hoy por la mañana de que manifestaciones o revelaciones proféticas Dios puede dar para una persona aquí el otro. La pregunta es el llamado para el oficio profético. Ella não saberia contestar. Pode ser, quizás não. Então, como igreja, como nós não estamos seguros se vai haver um outro profeta ou profetisa, nós não rechazamos os profetas que vêm por adelante, que dizem que são profetas, nós os testamos. Então, esta é uma pergunta que só o Senhor pode contestar, se realmente vai haver um outro profeta ou não. Ellen White was herself asked if there would be another prophet. A la señora White se le preguntó si iba a haber una profetisa o un profeta. And she said that God had not shown her. Y dijo ella que el Señor no se lo había mostrado. And if God hadn't shown her, Y si el Señor se lo hubiera mostrado, He hasn't shown me either. me lo hubiera... Tampoco lo sé yo. Não, se não havia mostrado a Elena de White, tampouco me mostrou a mim. No, I mean, seriously, if God knows that His church, His people need another prophet, Si el Señor sabe que su iglesia y su pueblo necesitan un profeta, He will send a prophet. Él va a enviar un profeta. Remember, it's God, as he was saying, it's God that calls prophets, not the church. Recuerden, como lo dijo el pastor, es Dios quien llama a los profetas, no la iglesia.
So ultimately, we have nothing to say about what God is going to do about whether or not he sends another prophet. Entonces al final nosotros no somos los que tenemos que decir ni sabemos si el Señor va a enviar un profeta o no. But it's interesting. Pero es interesante In Ellen White's lifetime, que en la época de la señora White, she said to the ministers, ella le dijo a los ministros, if you had really studied your Bibles, si ustedes realmente han estudiado sus Biblias, you would not need my gift. no necesitan mis dones. So what do I get from that? Entonces, ¿qué decimos de eso? If we really study our Bibles and the writings of Ellen White, Si nosotros estudiamos nuestras Biblias y los escritos, I doubt we would need another prophet. dudo que nosotros necesitemos un nuevo But profeta. God is merciful on his people, so maybe, I don't know. Porque el Señor tendrá misericordia sobre su pueblo, así que no lo sabemos. But let's do a lot of studying, Bible and Spirit of Prophecy. Así que tenemos que estudiar más de la Biblia y el espíritu de profecía. De todas maneras, no nos preocupemos por si vendrá otro profeta y aprovechemos el mensaje que ya tenemos de la profeta que sí sabemos que ejerció un ministerio profético. Siguiente pregunta. ¿Qué hacer con una persona que quiere ser bautizada aceptando todas las doctrinas excepto el don de profecía en Elena G. de White? Havia uma época em que se tomava um pouco mais em sério a preparação para o bautismo. Hoje, algumas pessoas hasta dizem que tu tienes que crer em Jesus e és bautizado. Esta não é a posição da igreja. Eu creio que, personalmente, que nós temos as 28 crenças fundamentais, temos um voto bautismal, e que o mínimo que se espera é que as pessoas estejam em acordo com as 28 crenças fundamentais, que é o básico do mensaje adventista, e por supuesto há muito mais. Agora, é interessante que a posição de Willie White, que é o hijo de Elena de White, e também tu tienes Wilcox e outros como Francis Nico, que foi o editor do Comentário Bíblico Adventista. Esses diziam o seguinte, por lo menos em seus escritos, que uma pessoa que quer ingressar em la igreja tendría que aceptar o dom de profecia de Elena de White como parte de los dones del Espírito e uma das características del pueblo remanente de Deus. Porque se não lo acepta, não está em plena conformidade com o mensaje adventista. Ora, se depois de bautizado, por influência quizá de alguno de los críticos ou de umas pessoas, a pessoa empieza a ter dúvidas, nós não lo sacamos do rol de membros da igreja. Assim como não hacemos com as pessoas que não pagam o dízimo. Por uma razão, se a pessoa queda para si, pero se ela empieza a ser prosélitos de suas dúvidas, sembrando a dúvida adentro da comunidade ou outros, então a coisa cambia. Pero eu creio que nós nos gostaria de ter uma igreja onde as pessoas estiveram em conformidade com o mensaje. Ellen White was, if I understand her correctly, was very strong, and I think the church has been very strong through the years. I don't know if somebody's translating this. It's very, very strong about spiritual gifts. To be baptized, you should accept the possibility of spiritual gifts. Okay. La señora White fue muy contundente acerca de que las personas deberían aceptar los dones del Espíritu. But when it comes to accepting her prophetic role, Pero cuando viene a hablar que cuando se habla de aceptar su papel como profeta, she has made a few comments, mostly early on in her career, en su vida ella hizo unos comentarios acerca de eso. about we need to give people a chance to understand her ministry and to come to the conclusion themselves that God was working through her.
donde ella mencionaba que las personas deberían llegar a conocer su ministerio y cómo el Señor era el que se lo había dado. But if the person begins to agitate against Ellen White, Pero si la persona está tomando acciones en contra de o no quiere aceptar el espíritu de profecía o Elena de White, then I think she was pretty clear you don't baptize them, and I think the church has been pretty clear that you have to deal with that and maybe disfellowship a person that's already a member that agitates against the gift publicly, puts down the gift. la iglesia ha sido muy constante y contundente acerca de que las personas deben entender acerca del espíritu de profecía. Y si la persona empezando no acepta, ya tenemos que tenerle cuidado a esto. And I think that's pretty much the view of the pioneers. Y eso es algo que también sucedió con los pioneros. But ultimately, who's baptized and who is not baptized is not a white estate decision. Pero al final, quién se bautiza o quién no se bautiza no tiene nada que ver con el White State. That is a church decision. Es una decisión de la iglesia. They're the ones that formulate the 28 fundamental beliefs. They're the ones that lead out in who should be baptized, not baptized, and all the other things that are dealt with in the 28 fundamental beliefs. Es la iglesia la que indica las 28 creencias que se debe seguir, no es el White State. So where did the union president go? Quizás sería bueno que esa persona que quiere ser miembro de la iglesia, pero que tiene una actitud reticente hacia los escritos de Elena de White, aunque nadie puede imponerle que acepte el ministerio profético de Elena de White, la Biblia sí llama que nosotros tenemos el privilegio de probar a los profetas. Yo le invitaría a esa persona a que pruebe a Elena White, a que compare a Elena de White con la Biblia, a que verifique si lo que dice Elena de White le ayuda a crecer en su experiencia cristiana o si lo que ella dice lo hace usted una peor persona. Y cuando usted compruebe por sí mismo cuál es el papel que Elena de White tendría para usted, yo creo que al ver cómo ella armoniza con la palabra de Dios, usted se uniría a la iglesia y también aceptaría el don profético que Dios le reveló a ella, que de paso es una de las creencias fundamentales de la iglesia adventista. Eu me gostaria só agregar ponto que não se olvidem de uma coisa, a maneira como as pessoas ingressam em la igreja, nós outros estamos sembrando o futuro perfil de la igreja. Eu estava uma vez falando com uma pessoa que foi invitada, pastor que foi invitado a ser bautismo. E então ele me contou a história que depois do sermão, ele estava ali e então foi falar uma palavra de consuelo ao catecúmeno, aquele que ia ser bautizado, e disse: mira, tu hermano que era fiel adventista e que não teve a oportunidade de ver tu decisão, vai estar muito contento no cielo quando ele vai ver que tu tomaste a mesma decisão de aceitar o mensagem. E o catecúmeno disse: mira, não necessitamos da segunda venida e o cielo. Mi hermano está no paraíso mirando aqui, muito contento ver o que está passando aqui adentro da igreja. E o pastor quedou muito preocupado. Que hago? Eu não vou bautizar alguém em contra minha consciência, que crê em la imortalidade da alma. E tampouco as pessoas vieram solo para o bautismo dele. Então ele hizo uma oração e disse: mira, como tratamos do assunto, vou dar estudo sobre esse assunto. E deu estudo bíblico ali antes do bautismo. E al final perguntou ao tipo: está claro? Sim, agora está claro. Então, meus irmãos, quedem na sepultura. Nos gostaria llenar a igreja de pessoas não comprometidas com o mensagem? Vai nos passar o mesmo que ocorreu com o período de Constantino com o cristianismo. Siguiente pregunta. ¿Manipulan los grupos de disidencia los escritos de Elena G. White? ¿Qué cuidado debemos tener en cuenta con respecto a eso? ¿Cómo empieza la pregunta? ¿Manipulan los grupos de disidencia los escritos de Elena G. de White? Sim, o que tu vais ver não dá para generalizar, porque alguns, não tanto como outros,
Algunos de los ministerios independientes que yo conozco tienen preparado sus propias recompilaciones. Por ejemplo, un de los puntos que más les gusta es la reforma de salud. Por supuesto, nosotros podemos hablar porque somos vegetarianos. Entonces, y creemos que eso debe ser nuestro ideal. Pero algunos dicen hasta que quien come carne no va al cielo. Pero entonces los sacerdotes del Antiguo Testamento no van a calificar. Pero en esos últimos días tenemos que enfatizar, ahora hay que cuidar para não apresentar solo lado de la moneda, como yo dije. Por lo tanto, de los principios de interpretación de Elena de White es siempre buscar las recompilaciones oficiales de la iglesia y no particulares donde yo agrego lo que quiero. Porque te acuerdas de la manera como yo pongo la secuencia, yo sugiero un mensaje. Puedo no agregar ninguna palabra. Ustedes conocen aquela recompilación de aquel pastor pentecostal que no preparaba su sermón. Y entonces abría la Biblia y llegó a la iglesia allí y el texto que vino para su predicación es: y Judas fue y se colgó. Y a él no le gustó, fue y buscó otro texto y dijo: mira, vas tú y haga el mismo. Tampoco no le gustó y abrió un tercero y lo que tienes que hacer, hágalo pronto. Mira, no hay ninguna palabra humana, es simplemente textos bíblicos, pero la secuencia que tú das, tú puedes distorsionar. Entonces tenemos que cuidar un poquito sobre esto. You can talk about the Reformed Adventists. The sad thing is, we have Seventh-day Adventists who do the same kind of thing. Podemos hablar acerca de la reforma, pero lo triste es que tenemos Los adventistas de la de reforma. la reforma, de los adventistas, pero también tenemos adventistas que hacen eso. So we don't have to point our fingers too far. Así que no pongamos y señalemos con nuestros dedos como tan lejos. And so the point that I think Dr. Tim was just making is very valid. I think the point that he was just making is very valid. El punto que está haciendo el Dr. Tin es muy válido. Read the official compilations, Lean las compilaciones oficiales, and now that everything is on the internet and you can download it for free, ustedes lo pueden bajar de la internet, es gratis. take night classes and learn to read English, and then you can read all that too. Tomen 9 clases de cómo leer en inglés y eso también lo van a poder leer. So to make certain that you're getting the proper context. Para que ustedes se aseguren que están leyendo el contexto como es el apropiado. A mí sí me llama la atención, y siendo honesto hay que hacer una diferencia entre un ministerio de sostén propio y un movimiento disidente. La pregunta que llegó es sobre los movimientos disidentes. Hay movimientos de sostén propio que son apoyo para la iglesia, pero es interesante que esos movimientos disidentes nunca publican una compilación de escritos de Elena de White que hablen de la salvación por fe. No publican una compilación que hable del trabajo de la salvación de las almas. Siempre las declaraciones tienen que ver con la reforma pro salud, porque ellos tienen un sanatorio. La reforma pro salud porque ellos tienen un sanatorio. Número 2, la autoridad de la iglesia, porque ellos no quieren respetar a la iglesia. Y número 3, que no hay que traer el diezmo aquí porque hay que dárselo a ellos. O sea, siempre las compilaciones están enfocadas a cómo nosotros, en esos movimientos disidentes, enriquecemos y apoyamos nuestro propio ministerio. Nunca están pensando en los temas que tienen un impacto en la salvación de la gente, en la ganancia de las almas, en rescatar al mundo. Siempre son temas de crítica a nosotros y que al final redundan en beneficios financieros para ellos. Siguiente pregunta. Quiero saber cómo responder a los davidianos con la creencia de que Elena de White no cree en el Espíritu Santo. Quiero saber cómo responder a los davidianos con la creencia de que Elena de White no cree en el Espíritu Santo.
Bueno, como siempre yo voy a empezar y ellos complementan las preguntas aquí. Not Entonces on me this one. corrigen. I don't know anything about the shepherd's rod. No en esta porque yo no sé nada acerca de eso. Bueno, yo no sé, por supuesto, yo conozco, hay un amigo peruano que trabajaba en Monte Morelos, que es Víctor Figueroa, que hoy está en África. Ele escreveu um livro em contra de resposta a los davidianos e La Vara del Pastor. Agora, hablando sobre Helena de White, que não creía no Espírito Santo, isso não é uma verdade. Porque há uma coisa, hasta los pioneiros hablavam del Espírito Santo desde o início. O que eles não tinham uma compreensão muito clara, muitos deles, é que o Espírito Santo fora uma persona, que ele existe, por supuesto que creiam, pero por que alguns tinham dificuldade com a personalidade do Espírito Santo e de Jesus e com a doutrina da Trinidade? Eles diziam o seguinte: se Jesus fora plenamente Deus, não poderia morrer em la cruz. Então tinha que ter venido del Padre. E então, como Helena de White lo arreglou? Helena de White dijo que, mira, en la cruz não morreu a natureza divina de Jesus, solo a natureza humana, porque Deus não pode morrer, pero ele tinha que ser Deus, porque Jesus morreu a segunda muerte. Agora, algumas pessoas creem que o mensaje vino todo de uma sola vez. Não é assim. É um ponto del mensaje a su vez. Então, começou com ele a segunda venida, depois vino el sábado, depois vino outros pontos, a doutrina da Trinidade, depois de la expiação, hasta depois del Armagedón. Então, há um desarrollo. Helena de White habla muito clarito que o Espírito Santo é uma persona. E mientras ela estava em Avondale, na Austrália, digo, mira, o Espírito Santo está caminhando aqui, está se movendo aqui este campus. Ela também habla que o pecado só se pode resistir bajo a influência da terceira persona da deidade. Como pode falar de uma terceira persona se não há outras duas? Impossível. Ela habla del trio celestial. E alguns dizem, pero Helena de White não dijo isto, a igreja adulterou seus escritos. Há um artículo em la internet del vice-diretor del White State, que é Tim Poirier, sobre a autenticidade das declarações de Helena de White. Pero as pessoas dizem o que querem dizer. Se eu te digo, tu não existes, não é dizer que isso vai a ser. Pero Helena de White tem quantidade de textos que habla de la existência do Espírito Santo como uma persona. E na Bíblia tu lo tienes também. E por supuesto, não vou gastar tempo com isso, poderia se passar a noite falando sobre isto, sobre a personalidade do Espírito Santo, que a Bíblia, Helena de White lo diz. E não só o Novo Testamento, o Antigo Testamento também. E se tu tienes dúvidas sobre isto, há que estudar um pouco melhor o livro de Ezequiel. Em Ezequiel tu tienes a personalidade do Espírito Santo levando o profeta para o templo e para outros lugares. Pero evidentemente por la pregunta los davidianos hacen un planteamiento falso, quizás porque ellos confunden la tradición o la herencia religiosa de la cual venía Helena de White con la herencia religiosa que traía su esposo Jaime o José Bates. Ellos eran miembros de la Conexión Cristiana y la Conexión Cristiana sí era una confesión que tenía concepciones arrianas con respecto a la deidad, pero Helena de White viene de una tradición metodista, wesleyana arminiana. Los wesleyanos, los metodistas, todo el tiempo han sostenido la creencia en un Dios trinitario.
Así que como metodista, Elena de White siempre se apegó a la creencia de que el Espíritu Santo era parte de la deidad, tal y como lo deja entrever en múltiples citas de sus escritos. E Guilherme Miller, em seu credo, que ele escreveu no ano 1822, uma das crenças que ele puso ali é de la Trinidad, 3 personas de la deidad. Muy clarito. Entonces não é dizer que todos os pioneiros, não. Havia uma forte linha, pero não todos. Siguiente pregunta. ¿Es verdad que los esposos White se separaron durante un tiempo por causa del cambio de carácter que tuvo el pastor White después de una de sus recaídas? No. Oh, you want more? Así que ¿quieren saber más? It is true that James White had, I've forgotten, 5 or 6 strokes. Es cierto que el pastor White tuvo 6 o 7, 5 o Something 6 like that. infartos. And as he had further strokes, it impacted his personality. Y eso afectó parte de su personalidad. And there was a period of, well, I guess there was more than one period of time, but at least one period of a few months Creo un periodo de unos meses, de pocos meses, when he left his wife in California and he went to do camp meetings. y él dejó a su esposa en California y fue Camp meetings. y se fue a Camp unas meetings. reuniones de campamento. And it wasn't just because he was invited and she wasn't invited. There was tension there. Y fue porque él fue invitado y ella no fue invitada. Allí hubo un poquito de tensión. ¿Qué? No fue, él fue invitado. Pero Não é esta a razão. Havia tensão entre había a pareja. tensión entre ellos dos. It's interesting that one letter that Ellen White, we don't have the original from James White, we only have a quote that Ellen White wrote out to a friend. No tenemos la carta original, solo sabemos que una cita donde ella le escribió a una amiga. During this period of time when he decided to go do his own thing, he didn't want her around. Dice que en este periodo de tiempo, cuando él fue a estas reuniones, él no quería que ella estuviera con, él no quería que ella estuviera con él. To me, this is extremely significant. Y para mí es bastante significativo. He wrote to her, and I'm paraphrasing, I don't have the letter right here in front of me. Él escribió, pero no tengo aquí la carta enfrente de mí. But in essence, he told her, Y en esa él dice, you keep your advice to yourself. mantén tus consejos para ti misma. I think I've got a good head on my shoulders. I don't need your advice. Y esto va más allá, yo no necesito tu consejo. I guess she was being a good wife, even though he was doing his own thing and saying, are you taking care of yourself? Are you doing this and that? He didn't want any more of that. Me imagino que ella estaba siendo una buena esposa, preguntándole a él, ¿te estás cuidando? ¿Cómo estás? But then he added, I want the pause there. Then he added, Ajá, y después él añadió, if you have a word from the Lord for me, pero si tú tienes palabra del Señor para mí, send it. envíala. At his lowest, at his very lowest health-wise, he never questioned the gift. Aún en la parte más difícil de su vida o en la parte que él se sintió más mal, nunca tuvo duda del espíritu, del don que el Señor le había dado a la señora White. And we have no evidence that the two of them did not love each other even during this period of when he was reacting to the changes that he didn't understand due to the strokes. Y nosotros no tenemos ningún documento escrito que diga que no se amaban, aun cuando él tenía esos cambios debido al problema que tuvo de su accidente cerebrovascular. Later they got back together. In the last 2 or 3 years of his life, they were back together doing work together. En los últimos 2 o 3 años que ellos estaban antes de la muerte de él, estaban siempre juntos, trabajando juntos. But there was no divorce. No hubo divorcio. We're not aware that either one of them fell out of love with each other. Tampoco sabemos que alguno de ellos hubiera dejado de amarse. But the reaction, physical reaction, emotional reaction to the strokes did change James from all the evidence that we have.
Solo sabemos que las reacciones que fueron la consecuencia de este problema que él tuvo fue lo que hizo que él actuara así. So they were separated for a while. I think more than one occasion. Sí, estuvieron separados por un tiempo. Pero había una cama separada para él en la casa en Battle Creek. They had separated beds. Sí, tenían camas separadas. Most Americans, I think, had separated beds in those days. En esos años y en esos días, muchas de las parejas dormían así. I still remember my great-grandparents' house. Todavía me acuerdo de mis bisabuelos. They had separate bedrooms. Tenían cuartos separados. I think that was typical. Eso era típico. But please remember, Pero por favor recuerden, they did have 4 boys. tenían 4 hijos. You like that, huh? ¿Les gustó, no? ¿Les gustó? Well, let me tell you another one. Ah, bueno, les digo otra. One time, somebody came to try to get by, I think it was Sarah McIntyre, to get up to see Ellen White. Creo que una vez, creo que fue la señora Sara la que estaba como impidiendo que alguien llegara donde la hermana White. For those that were here when I was talking, you remember she ran the house, Miss McIntyre. ¿Recuerdan que yo les conté que ella era la administradora de esa casa? Anyway, this guy had a message he wanted Ellen White to agree to affirm. Y entonces esta persona tenía un mensaje y él quería que la señora White estuviera de acuerdo con lo que le estaba diciendo. And that is, because we're living in the antitypical Day of Atonement, we should have no sexual relations. Because we're living in the antitypical Day of Atonement, we should have no sexual relations. You know, on the Day of Atonement, you didn't have sex. Ok, decía que porque nosotros estamos en el típico, en la época del juicio, en el antitípico Antitípico día de la de la expiación. expiación. No tenemos que No podían tener relaciones sexo. sexuales. So when Ellen White heard what the message was, Cuando la señora White escuchó she, el ref- mensaje, she refused to allow the man to come up and see her, excuse me. no permitió que ese señor la fuera a hablar con ella. But she did send downstairs to him a message. Pero le mandó un mensaje. Tell him to go home and be a man. Le dijo, vete a casa y sé un hombre. There's a lot of things about Ellen White you may not know. Hay muchas cosas que tal vez ustedes no saben acerca de la señora White. But you wanted me to say that there is a conjecture. We don't know this for a fact, but we think that in Battle Creek, where James White had just a little tiny bedroom and Ellen White had a bigger bedroom, Hay algunas cosas, por ejemplo, en Battle Creek. En Yeah. Battle Creek, la señora White tenía un cuarto grande y el hermano White tenía uno pequeño. that Ellen White's home was her office. So the bedroom at her home was her office. La señora White tenía su oficina en su casa, así que ese cuarto era su oficina, Where James White had an office at the Review and Herald building. porque el hermano White tenía la oficina en la sede de la Review and Herald. And we have letters from her where she talks to James and says, I miss your little visits to my room and bedroom and stuff. And the implication is that he didn't just come in to check the dusting. La señora White le escribía al señor White, al pastor White, extraño tus visitas y hay muchas cosas, pero le escribía ese tipo de cartas. So, it was okay. Don't lose any sleep over that one. Y muchas veces Elena de White recebía sueños y visiones la noche. El ángel llegaba para ella o alguna cosa así y ella se ponía a escribir y él tenía que también tener descanso para trabajar el día siguiente. Entonces había esta cuestión de arreglo también. De todas maneras, si en el hipotético caso de que hubiera problemas en la relación matrimonial entre ellos, eso no es una razón para cuestionar la validez del ministerio profético de Elena White. A Oseas, la mujer se le iba cada vez que le daba la gana. Y nadie pone en dudas el ministerio profético de Oseas. El hecho de que usted sea profeta o profetiza no significa que la otra persona no puede tomar sus propias elecciones. Siguiente pregunta. ¿Qué hay con relación a las demandas y acusaciones por plagio de copyright? I thought you did a very good job with plagiarism this morning. Maybe they weren't here. Bueno, miren,
El caso de plagio, hablamos un poquito de eso esta mañana, el pastor Tim también mencionó, no es algo nuevo. La primera acusación formal contra Elena de White vino por el pastor Dudley Cartwright, una persona que trabajó con ella, un hombre muy talentoso. Así que desde entonces siempre han existido personas que han acusado a Elena White de plagio. Anoche hablábamos un poco sobre la acusación que le hizo Fanny Bulton, reclamando para sí la autoría del Camino a Cristo, y cómo se demostró que era falsa la acusación de Fanny Bulton, simplemente revisando cómo todas esas declaraciones que aparecían en el Camino a Cristo fueron parte de documentos posteriores al año de 1891, cuando sale el Camino a Cristo, y posteriores a 1888, cuando Fanny Bulton se unió al equipo editorial de Elena de White. Hubo una crisis más profunda cuando Walter Rea publicó su libro La Mentira Blanca. La Asociación General contrató los servicios de un abogado, Vincent Ramick, y después de analizar, el abogado llegó a la conclusión que no hubo plagio en Elena de White. ¿Significa eso que Elena de White no usó otras fuentes para escribir sus obras? No. Elena de White usó otras fuentes para escribir sus obras. Vimos esta mañana que los mismos autores de la Biblia lo hicieron. ¿Cómo no lo iba a usar ella? En la edición del Conflicto, que se publicó en 1911, se hizo algo que no se había hecho en las ediciones anteriores, y eso comprueba la honestidad de Elena de White y de la iglesia en el proceso de la transmisión de lo que ella escribió. En 1911, el Conflicto de los Siglos tuvo algo que no tuvo la edición de 1888. ¿El qué? Todas las referencias bibliográficas a las obras que Elena de White usó de otros autores. Si Elena de White hubiera querido ocultar ese hecho, que ella usó fuentes externas, ¿por qué la edición de 1911 ella aprobó que se le incluyeran las referencias bibliográficas? ¿Por qué ese cambio? Sucede que a principios del siglo XX se promulgaron en los Estados Unidos las primeras leyes de derechos de autor. Creo que en 1909 salió la primera ley. En la edición de 1888, ella no estaba obligada a darle crédito a las fuentes literarias que ella había usado. Pero en 1911, siendo que ya existía una ley que demandaba que se reconociera el uso de otras fuentes, ella incluyó en el Conflicto de los Siglos todas las fuentes bibliográficas que ella utilizó en la redacción de ese libro. Alguien pregunta, ¿y por qué no se hizo lo mismo con El Deseado de todas las gentes? Bueno, porque El Deseado de todas las gentes solo contó con la edición de 1898, y antes de 1898 no existían esas leyes, y por eso no fue necesario incluir las referencias bibliográficas de las obras que ella utilizó en El Deseado de todas las gentes. De todas maneras, yo creo que le vendría muy bien usted leer el capítulo número 17 de este libro, escrito por Jude Lake, sobre el uso de fuentes extrabíblicas por parte de Elena de White, y ahí usted tendrá información bastante detallada sobre el tema del plagio en Elena de White, pero no hay ninguna evidencia de que la definición de la palabra plagio encaje en la obra literaria de Elena White. Hay que reconocer una cosa, era una costumbre de aquel entonces unos copiarem de los otros. La primera ley federal americana de derechos autorales vino en 1909. Habían leyes locales. Si tú fores pegar, por ejemplo, William Shakespeare, que es símbolo de la literatura inglesa, él copió prácticamente de todas las fuentes posibles, hasta Ralph Emerson, que es un famoso escritor americano o británico. Ele hasta dijo lo seguinte: Shakespeare,
Dá a impressão que ele está lá à volta mirando onde tem ideias, saca daqui, saca de allá, põe de allá e assim. El Romeo e Julieta é praticamente uma cópia arreglada de um livro em italiano. E tu tienes outros, quantidade de pessoas na época de Helena de White copiavam de ela sem poner a referência. Então, hasta hoje, pastores evangélicos citam Helena de White, pero não ponem a referência. Se eu tiver tempo, me gostaria fazer um estudo de outros autores que citam Helena de White sem poner a referência. Eu era pastor distrital no sul de Brasil e teria uma coluna no periódico, o diário, e o pastor luterano também, porque era uma igreja de origem alemã, uma cidade, e ali havia um artículo dele com um largo parágrafo del desejado de todas as gentes, sem a referência. Eu não lo hice juízo, porque eu creio que, bueno, que ele está lendo o livro de Helena de White. Pero, por supuesto, seria uma vergonha para sua igreja se ele citar Helena de White. Elena de White hizo una declaración en el Deseo de toda la gente bastante interesante. En el capítulo titulado La luz del mundo, ella dice: hasta donde su enseñanza sea correcta, los grandes maestros del mundo solo han reflejado la luz que emana del sol de justicia. Con eso, Elena de White estaba queriéndonos decir que la verdad no era patrimonio de nadie, ni siquiera de ella, y que si un autor estaba transmitiendo algo que era verdadero, esa verdad no le correspondía a él ni era derecho de él. Él simple y llanamente estaba reflejando la luz que emanaba de Cristo. Así que ella lo dice claramente en la introducción al conflicto de los siglos. Si algo que yo quería expresar, porque el Señor me lo mostró en una visión, pero leyendo yo descubrí que ese autor expresó la verdad tal y cual a mí me había sido mostrado, yo no tenía ningún problema en utilizar las palabras de ese autor. Así lo establece la edición del conflicto de los siglos. Así que no era un secreto que ella usaba fuentes literarias para la redacción de sus escritos. Siguiente pregunta. Elena dijo que Jerusalén jamás sería reconstruida, pero hoy por hoy está reconstruida. También que viviría cuando Cristo viniera, pero hoy está muerta. ¿Cómo respondería a los críticos? Bueno, Well, I don't remember the details. There is a good answer, but I don't remember it, so I'm not going to mess it up. You may remember. ya, bueno, en la antigüedad los profetas usaban no recuerdo el nombre de la figura literaria, pero cuando Jesús hablaba de la destrucción de Jerusalén, de manera concreta estaba profetizando la destrucción del templo. Pero para el judío, su templo era símbolo de toda la ciudad, así que ellos no tenían ningún problema en atribuirle la palabra Jerusalén, refiriéndose al templo, hablar de Jerusalén como tal. Yo creo que Elena de White, cuando hace esa declaración en primeros escritos, se está pegando a la declaración que hace Cristo en Mateo 24 con respecto a la destrucción del templo. Y aunque ella utilice la palabra Jerusalén, en su mente, como ocurría con cualquier judío de su tiempo, para ellos lo que valía era la reconstrucción del templo. Y los judíos no han podido reconstruir el templo. Así que ella no ha fallado en su acierto. En cuanto a que ella estuviera viva, bueno, Pablo escribió en Primera de Timoteo, y en Primera de Tesalonicenses, y nosotros, los que estemos como, los que estemos vivos. Juan lo último que escribió en su libro fue que Jesús venía como pronto. O sea, el profeta siempre esperaba el cumplimiento de su mensaje para su tiempo. Elena de White, principalmente en la primera parte de su ministerio, no se concebía como una persona que quedaría fuera de la venida del Señor. Así que cuando ella hace esa declaración,
que ella incluso vio a personas que estaban recibiendo las plagas, ella lo está haciendo en el contexto de que como todo buen profeta, ella creía que el Señor vendría en su tiempo. Pero más adelante nosotros vamos a ver en sus escritos que el Señor le había revelado que ella iba a ir a la tumba y que vería la segunda venida del Señor con la resurrección. Así que el mismo fenómeno lo veo en Pablo, que dijo, Cristo viene y nosotros ascenderemos con él. Pero luego dijo, bueno, el Señor me ha dicho que yo no voy a estar vivo, que yo recibiré la corona de justicia cuando Él venga. Lo que ocurrió en Pablo es lo mismo que ocurre en Elena de White, y a ninguno de nosotros se nos ocurre descalificar a Pablo por esa razón. E outro ponto também é que Jerusalém jamais tendria significado profético outra vez. Porque se tu fores ver os dispensacionalistas, ou aqueles que dividem a história humana em 7 dispensações e falam do rapto secreto, para eles o ponto clave é o restabelecimento do Estado de Israel 1948. E então, aquilo é onde empieza o reloj profético outra vez, como eles dizem, hasta que vai haver o rapto secreto e tanta coisa. Elena de White põe o sello, me gostou muito o que o pastor Polanco dijo, pero Elena de White também põe o sello, em outras palavras, que Jerusalém e o Estado de Israel não vai volver a ter significado profético. Isso é... Siguiente pregunta. ¿Por qué si una mujer fue profeta, por qué no puede ser pastora, pero sí puede ser anciana ordenada? Where's the union president? There he is. Ellen White does not address women's ordination. La señora White no se dirige o no dirige algo acerca de la ordenación de las mujeres. She has much to say about what women can do in the church and should do and be invited to do and urged to do and encouraged to do. La señora White habla acerca de lo que las mujeres pueden hacer, lo que anima que hagan y lo que pueden llegar a hacer. But she does not address specifically women's ordination to the pastoral ministry. She talks about ordination even to the local, but not, local like deaconess or something, but not to the gospel ministry. La señora White habla también de que pueden ser ordenadas como diaconisas o como ancianas, pero nunca habla a nivel de ministerio. So you laugh when I say, where's the union president? Así que se rieron porque yo pregunté dónde estaba el presidente de la Unión. But this is a church administrative decision, not an Ellen White. Esa es una decision. posición de la iglesia, no del equipo del White State. And we need to pray. Seriously, all kidding aside, we need to pray. Y de verdad, nosotros necesitamos orar. Because this issue, if we cannot come together, could divide our church Porque si en este tema no nos podemos unir, esto puede dividir la iglesia in some parts of the world. So it's, pardon? No, I'm just going to say that while it's not a White Estate or an Ellen White issue, it is very much a Seventh-day Adventist Church issue. No es un tema que se debe discutir a nivel del White State, es un tema de la iglesia. But we need to leave it there as far as answering on Ellen White's behalf. She doesn't discuss it. Pero en lo que tiene que ver, ella no lo dijo. Correcto. Tu vas ver que no período bíblico tu teníamos mais ou menos fenômeno semelhante. Tu tenias profetisas, pero não sacerdotisas, mulheres adentro do Antigo Testamento. Agora, essa é uma coisa, o Novo Testamento lo cambia. Bueno, essa é uma questão que está sob discussão. ¿Qué influencia tiene hoy la familia de la hermana Elena de White dentro de la iglesia? What influence does Mrs. White's family, you mean today, I assume, currently? To the best of my knowledge, really none. A lo mejor que yo conozco, nada. There is, I think, two, I think, descendants of Ellen White,
currently working for the church. Hasta donde sé, hay 2 descendientes de la señora White en estos momentos que trabajan para la iglesia, There may be more, but that's all I know about. pero es solo lo que yo sé hasta ahora. So I'm not aware of any particular influence today on the church. Pero desconozco si tienen alguna influencia particular en la iglesia. One of those is semi-retired, and he works as a security officer at the General Conference. Una de esas personas es está casi para jubilarse y es el director o trabaja en la oficina de seguridad de la Asociación General. And the other is a youth pastor in California. Y el otro es un pastor de jóvenes en California. But I think the others that I knew about that work for the church are all retired now. Pero los otros que yo conocí que trabajaban para la iglesia ya se jubilaron. Doctor Nix, una pregunta. Is it written out? ¿Recibe la familia de la hermana White al derechos de autor por los libros de ella? The descendants. Well, that's a long, complicated answer. Es una respuesta complicada y larga. When Ellen White died, Cuando la señora White murió, she of course had a last will and testament like anybody else, hizo un testamento como cualquier otra persona. or like anybody else should have. O Not that we mejor, don't all, but we como should. todas las personas deberían hacerlo. And in it, she left certain things to her son Willie White, Y le dejó algunas pertenencias a Willy, su hijo, and to cancel off the money, the debt that her other son owed her. y también a su otro hijo. And she left some money to her 2 oldest granddaughters. Les dejó dinero o algunos fondos a 2 de sus nietas mayores. But when she died, Pero cuando ella murió, her estate was in debt. pero ya sus estados financieros estaban en deuda. I am thoroughly convinced, having spent a lot of time looking at her estate, that she had no idea that she was in debt. Y yo he estado revisando y pienso que la señora White no sabía que tenía esas deudas. But she had borrowed money, or people on her behalf had borrowed money to help produce her books, especially the last few years of her life, because they wanted to get as many out as possible. Ella había prestado dinero para que se produjeran muchos de sus libros, tantos como fueran posibles. And she had arranged with these people that loaned her money that they would wait and accept payment as royalties came in from her books. So it might be another 10, 15 years, but that was the arrangement she had. Y ella había hecho arreglos con las personas o con las entidades a las que ella había prestado dinero para que esperaran un tiempo cuando ella empezaría a pagar, unos 10, 15 años para ir pagando. But the probate judge, when the estate came to court, El problema fue cuando entonces el estate fue a la corte. said, according to California law, he did the right thing. Tenemos que hablar que era de acuerdo con las leyes de California, se estaba haciendo lo correcto. The estate cannot collect money over the next 10, 15 years, however long these notes ran that Ellen White had borrowed money from people for. Y ellos dijeron que no se podía entonces recoger durante ese tiempo dinero en So el the, juzgado. the estate has to be appraised as to what it's worth today. What if we had a sale today? What would we get for the house, the literary manuscripts, her her clothes, her buggies, her everything? Y hablaron de que se tenía que dar el dinero, era acorde a lo que se estaba haciendo hoy. And so when the appraisers came, it was about $26,000 in debt. Así que después de esto, la deuda fue de $26,000. So if you have an estate that's in debt, you don't have any money to give anybody royalties or anything. If you have an estate that has no money, it's in debt, you don't have money to give these bequests to people. Si ustedes tienen una deuda, ¿qué van a repartir después? So, I said this is a complicated answer, but the General Conference bought the estate at the court sale. Pero como les dije, era una respuesta larga. La Asociación General compró todos los derechos, They paid off all of the notes that pay people back. pagó todas las deudas, todas las notas que habían. They gave Willie White some money, and they let Edson's debt just dissolve. Y le dieron un dinero a Willy y después también pagaron algo de las cosas que eran de Edson. But the royalties to go to the family and all that, the church said it's going to take us years to collect this all, and we just don't have the money right now. So that all kind of just fell away. Así que había muchas otras cosas que tenía que hacer la Asociación General para poder ayudar a pagar todo. So I remember talking with two different grandchildren of Ellen White, who said that no descendant of Ellen White ever got a cent
from being a descendant of Ellen White. Hablé con algunos de los nietos o descendientes de la señora White y ellos decían que como descendientes de ella nunca recibieron un centavo por ser descendientes de Elena White. I mean, you may say, well, that wasn't fair. This is the way she wanted it. Y algunos dirían, pero eso es injusto. But as near as I can tell, looking at it, the church was very fair in trying to resolve a situation that, number one, they didn't create, and that the judge did not help resolve in court. Pero pienso que la iglesia fue muy justa en lo que hizo, tratando de ayudar a resolver todas las situaciones que quedaron después de eso. But they got no royalties. Pero no quedaron propiedades. Ok, una pregunta, creo que esa es particularmente para el pastor Polanco. La leo tal cual está redactada. ¿Por qué la literatura adventista y ADPA la vende tan cara, especialmente en Colombia? ¿Por qué la iglesia no atiende esta importante obra y permite que una familia, no sé cuál será, se lucre con los bienes de la iglesia? Nuestra editorial hace todo lo posible porque nuestros libros queden al precio más cómodo y asequible para nuestra hermandad. Uno de mis malos hábitos, por ponerle una palabra, es cuando llego a un lugar, me gusta ir a las librerías de ese lugar. Me gusta ir. Y yo veo y comparo, y entonces le dije al pastor Jonathan que me llevara a una librería aquí en Medellín, en el Poblado era, me llevó allá al Poblado, y entré, y cuando entré le dije, sácame corriendo que estoy decepcionado porque los precios están muy caros. Un librito pequeñito, de tapa rústica, de menos de 200 páginas, costaba alrededor de $25. Un libro de Elena White, tapadura de 500 páginas, 700 páginas, 400 páginas, ¿cuánto cuesta en nuestra librería? Unos $16. Yo les animaría, mis queridos hermanos, que se dé una vuelta por cualquier librería de aquí de Medellín y usted compare calidad y precios y se va a dar cuenta que aunque pudiéramos hacer un esfuerzo mayor para que el libro sea más asequible, en comparación con el mercado, los libros adventistas son sumamente baratos. Y lamentablemente, la persona que imprime, nosotros imprimimos muchos de nuestros libros aquí en Colombia. Este papel cuesta, esta tinta cuesta, este jacket cuesta. Este libro tapadura cuesta, y esto no es que vamos a orar ni que pidamos al Señor. El impresor de esto, que no es adventista del séptimo día, cobra por hacer este trabajo. Entonces nosotros tenemos que pagarle los servicios a ese editor. Yo quisiera corregir al hermano que hizo esa declaración, que me parece un poquito fuera de tono, pero hermano, no es una familia, son 150, 200 familias que trabajan para la editorial y que todas tienen que recibir su sustento diario de los libros que promueve la editorial. Así que cuando vuelva a hacer la pregunta, no ponga una familia, póngale que somos 200 familias los que tenemos que recibir el sustento por la venta de nuestros libros. ¿Qué habló la hermana? Could I add something to that? ¿Puedo decir algo? I assume the APA is the same as other publishing houses. I don't know this for a fact. But if more Adventists bought Adventist books instead of all the other Christian books out there, they could have larger print runs. And if they had larger print runs, the individual cost of the book would be less. Part of the problem is we're not buying our own Adventist books. We're buying everybody else. And then we end up printing fewer, and the cost per individual item is higher. I suppose that's true with you. I know it's with other publishing houses. Yo pienso que
eso no solamente pasa acá, sino que pasa en todas partes. Si los adventistas compráramos más libros de adventistas, las montos para imprimir o para mandar serían bastante y el precio bajaría. Pero nosotros pasamos más tiempo invirtiendo en libros de otras personas que en los libros nuestros. Le voy a poner un ejemplo práctico, hermanos. El Manuscritos Inéditos tomo 1 fue el libro del Espíritu de Profecía del año pasado, 2016. Es un libro de más de 300 páginas. Marlon, ¿cuánto vale ese libro aquí en Colombia? 10,000. Estamos hablando en dólares, ¿cuánto es eso? $3.50. Si usted va a una librería en Medellín y me trae un libro de esa calidad que cueste $3, yo renuncio a mi trabajo. Siguiente pregunta. ¿Qué habló la hermana Elena acerca del divorcio? ¿Qué habló la hermana Elena acerca del divorcio? Bueno, tenemos un libro que habla, algunos libros que hablan sobre esto. Tú tienes uno que foi uma recompilação do pastor Elbio Pereira quando trabalhava no White State sobre o divórcio, o novo casamento. Temos também o livro, como é o título em espanhol do livro? Testemunhos acerca de conducta sexual e adulterio. Ali tu tienes as citas de Helena de White sobre este assunto, praticamente. Então, lê isto, senão nós temos quantidade de perguntas sobre esse assunto aqui. E por supuesto, tu tens, además disso, se queres ter uma ideia, lê o que Jesus falou sobre esse ponto em los evangelhos. E tu tens a posição da igreja em los documentos. Basicamente, a posição da igreja oficial é de que o casamento é heterossexual e é indissoluble por vida, excepto por dois casos: a muerte de um deles ou o adultério para casar. Agora, se a pessoa tem um risco de vida ou tem malos tratos em la casa, tem direito a se separar, pero não a ter um novo matrimônio. O problema não é tanto a separação, é que a separação, normalmente a pessoa entende, agora estou livre para outro matrimônio. Então, isso é a questão. Pero ustedes têm esses documentos que ustedes podem estudar por sua conta e não se olvidem de um ponto. O Instituto de Investigação Bíblica da Associação General está sacando 3 livros sobre este assunto. E um deles já está disponível em la língua de Los Ángeles Buenos. Como é o título em espanhol? Tu que conheces todas as coisas. No se burle de mí. No, en español tenemos un libro excelente que analiza ese tema tanto de la perspectiva del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Está en nuestra librería, baratísimo, precio muy cómodo, y se titula El matrimonio, aspectos bíblicos y teológicos. Então, vai haver 2 mais que aclaram muitas dessas questões de transgenders e outras coisas mais. Agora, eu tenho que aproveitar a oportunidade, como estou com o micrófono, para corrigir a meu amigo Vladimir Polanco. Hoje por la mañana ele dijo que tu tienes el vino mejor al inicio, la mitad del más o menos, el final, el bueno también. Eu prefiro a analogia del sándwich. Tu tienes um pancito simple ali, outro al final, e o relleno está al meio ali. De las ponencias de hoy por la mañana. ¿Qué tan confiables son las diversas aplicaciones para celulares
que tienen que ver con los escritos de Elena G. de White. Bueno, nosotros tenemos o que tú necesitas sobre Elena G. White, el sitio del Ellen G. White Estate, el oficial, que es ellenwhite.org. Tú tienes, o si tú quieres ir directo a los escritos, vas EWG, sí, EGW Writing. sí, sí, exacto. Entonces tú tienes todo ali, prácticamente tú tienes para Android, tú tienes para iPhone, para lo que quieres bajar ali, y todos estes são sem pago. Tú tienes los escritos de Elena G. White, estão hoje disponíveis, algunos livros em cerca de 90 línguas em nosso sítio, e não há pago. Tu sabes que há pessoas que não reconhecem, tu podes fazer o que queres e nunca vão a reconhecer o que a igreja faz por la igreja. Solo a manutenção deste sítio para as Américas, para o continente africano, para a Europa, é pago monstruoso, pero que a igreja crê que temos que poner disponível. E ali tu tienes todo que como vou dizer, confiável, incluso em espanhol. Então, se tu vas por conta de algum ministério por sua conta, tu nunca sabes, quizás seja uma coisa boa, pode ser não. ¿Por que não ir ao oficial, onde tu não tienes distorção e não corres nenhum risco, porque tu tienes Elena G. White como lo escreveu? Gracias. Before you, gracias. Antes de que corras. I need to be totally candid with you. What you're going to get on the apps or on our website is just as accurate as what we have been provided by our publishing houses. Lo que ustedes encuentran en nuestro sitio que acaba de decir el pastor Tim es exactamente lo que ustedes encontrarían en el White Estate. So if there are translation problems in the books that were provided to us, you will have those inaccuracies in the apps. Si ustedes creen que de pronto en la traducción hay algo, vayan al sitio. Allí van a encontrar lo que es correcto. I'm not personally aware of any problems with the Spanish or the Portuguese, which I guess would cover most of South America, except for a little French maybe. But we have some other languages where we have some challenges that we're working with, trying to get them to be accurate, the translations accurate. Con español o portugués o francés no hemos tenido tantos problemas como en otros idiomas donde sí tenemos problemas en la traducción, pero estamos trabajando en eso. But it is the goal of the White Estate, as has been expressed, Pero es la meta del White Estate, como ha sido expresado, that what you get when you come to our website que lo que usted consiga cuando va a nuestro sitio web is as accurate as we can humanly be with it. y es exactamente lo que nosotros tenemos. And if ever you discover an inaccuracy, please let us know, because we are trying to work on making certain everything we say is accurate. Y si usted encuentra algo que le parece que no es correcto, por favor, escríbanos. That's extremely important to the White Estate that we're accurate. E nosotros tenemos aqui de los responsáveis por las traducciones al español. Entonces, por supuesto, si ustedes tienen alguna sugerencia, pode entrar em contato. Agora, cuide-se com uma coisa: o inglês que Elena G. White usou não é o inglês de hoje, é o inglês do século XIX. Então, há términos que cambiaram seu sentido. Não intenta traduzir tudo literalmente como seria o de hoje, porque há que reconhecer que há términos que cambiaram o sentido. Miren, para que ustedes tengan una idea, traducir Elena de White no es fácil. Es un inglés decimonónico. Mi compañera editora de libros en inglés, a veces uno va y le dice, ¿qué quiso decir la hermana White aquí? Dime, ¿cómo yo diría eso hoy? Y a veces ella, que su lengua es inglés, me dice, yo no logro entenderla. Nosotros tenemos dos traductores a tiempo completo para sacar cada uno de ellos un libro al año de Elena White.
que es el manuscritos inéditos. Este año ya ellos terminaron con el tomo 4 y el tomo 5. Ellos han tenido que adquirir diccionarios de inglés decimonónico para poder tratar de llevar a cabo el proceso de traducción. Pero ellos hacen el trabajo. Después que ellos hacen el trabajo, 2 editores de la institución, el vicepresidente editorial Francisco Gelabert y un servidor, cotejamos párrafo por párrafo la traducción que recibimos del traductor. Y en ese proceso también vamos realizando la revisión editorial. Cuando nosotros terminamos ese trabajo, se le manda la versión editada a un pastor, un teólogo con un alto nivel de conocimiento lingüístico del español, para que él haga otra revisión. Y entonces cualquier detalle que se haya escapado ahí, él lo encuentre. Después de eso el libro pasa a diseño. Y después de diseñado, el libro se lee otra vez. Una persona, una hermana que no es pastora, pero que queremos tener la impresión de ella, se lo damos para que ella lo lea. Y finalmente otra vez yo vuelvo a leerme el libro de Elena de White. O sea, es un trabajo bastante arduo y bastante serio. Pero para que ustedes vean el nivel de fiabilidad que nosotros queremos tener con los escritos de Elena White, nosotros estamos haciendo un trabajo que a algunos les preocupa, porque algunos creen, así como algunos creen que Pablo escribió la Reina Valera del 60, hay otros creen que Elena de White escribió en español. Y entonces les inquieta, ¿cómo es eso que están revisando y actualizando los libros de Elena White? Yo voy a hacer una pregunta por aquí, porque es donde veo el público más joven. A ver, no, a ti por mirar hacia abajo. A ti que te ves jovencita, tú. No, a la de atrás, ese es muy viejo. A ti, sí, a ti, la de los lentecitos. ¿Tú has participado de una reunión social? ¿Sí? ¿Qué hacen ahí? No, yo no te oigo. En una reunión social, ¿qué hacen ahí? Compartir, jugar, ¿qué más? Hablar, ¿qué más? Sucede que usted va leyendo los testimonios para la iglesia o cualquiera de las obras que ya tenemos de la hermana White y usted oye, y mientras estábamos en la reunión social, el Espíritu Santo tomó control de mí. ¿Qué entiende esa jovencita cuando leen los escritos de Elena de White, una reunión social? Lo que ella acaba de decir. Pero ¿sabe qué era una reunión social en el tiempo de Elena White? Era una reunión de oración. ¿Qué hago yo? ¿Sigo dejando reunión social cuando esa niña no entiende ese concepto? ¿O adapto el concepto, el significado que tiene hoy? Entonces tengo que hacer la adaptación. Y eso es lo que estamos haciendo en los libros de Elena de White, en las nuevas ediciones que ustedes están viendo. Hemos actualizado la ortografía porque ya era una ortografía en desuso. Hemos actualizado las versiones de la Biblia, hemos revisado la traducción y hemos tratado que el lenguaje, la fraseología, el vocabulario sea más entendible para la gente de hoy. Se tu fores ver quando João Ferreira de Almeida hizo a tradução da Bíblia ao português, para a mulher adúltera, ele usou o término, era uma mulher solteira, que tinha uma vida suelta. Hoje solteira é a pessoa que não casou. Então se tem que cambiar. Elena de White, há um exemplo, ela usou que nós temos que sair e encontrar nossos vizinhos e ter intercourse com os vizinhos. Quem entende de inglês o que é intercourse? Relações sexuais. Naquele entonces era socializar com a pessoa e não isto. Então se tem que cuidar. Por exemplo, Elena de White usa que the nicest work is. Em outras palavras, que o trabalho mais hermoso é. En aquele entonces o sentido era delicado, frágil.
Entonces, hay términos que si tú pegas, tú crees que entiendes el lenguaje, tú lo tomas y vas a te dañar con esto. Hay que cuidarse un poco. Bueno, adelante. Bueno, yo sé que el programa está muy bueno, ¿verdad que sí? Pero nosotros nos queremos apegar a la palabra profética más segura, y en el afiche, en el programa que ustedes recibieron, quedamos que a las 5:45 concluyamos esta sección. Hay muchas preguntas. Mañana vamos a continuar respondiendo preguntas. Así que a las 8:30 nos vemos mañana en este lugar para que continuemos estudiando este maravilloso regalo que Dios les ha dado a la iglesia. Gracias al pastor Nitz, al pastor Tim. Gracias también a mí entonces. Ok. Nos vemos mañana, mis queridos hermanos, y ahora pasamos a la universidad, que tiene una parte especial para este momento.